Vamos a comenzar con el primer tema del segundo parcial ya de este curso de literatura y pues bueno, nos estamos dando cuenta que se está yendo rápido este tiempo, ¿no? Pues ya que una vez ubicamos a la literatura dentro de toda la parte de las bellas artes y que vimos entonces cómo se presenta a través de tres tipos de discurso para recordar que es en este caso el diálogo usado para la parte de una representación teatral, también vimos la prosa que es utilizado para la mayoría de las narraciones y finalmente el verso que se presta más para la situación de la poesía. En este caso, este segundo parcial comienza ya con todo este manejo de la unión de los géneros literarios junto con la presentación. Y entonces vamos a dar a pie a un tema que está muy sencillo y que, como repito, empieza con la parte del segundo parcial y que vamos a encontrar nosotros conocido con el nombre de tipos de narradores. ¿Quién es el narrador? El narrador va a ser una de las situaciones o más bien actores más importantes dentro de la literatura porque es el encargado de presentar toda la estructura literaria como tal. Por ejemplo, nosotros podemos decir entonces que el narrador es el que trata de presentar, en este caso, digamos, lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Ahora bien, si queremos la definición correcta, el narrador va a ser quien organiza todo este discurso e intervención de los personajes. Va a tener una perspectiva propia, es decir, es como cuando ustedes llegan a una fiesta y entonces es mucho más sencillo que alguien te presente a la chica que te gusta porque la conoce, a que tú tomes toda la fuerza necesaria, llegues y entonces le digas a la chica, yo me llamo así, tengo esta situación y lo demás. Es decir, el trabajo lo hace mucho más sencillo un narrador, ¿no? Entonces, el narrador lo vamos a encontrar en absolutamente todas las obras literarias. Desde la poesía, podríamos hablar un poco más adelante sobre el famoso sujeto lírico, que es el que nos va presentando los hechos. Podemos encontrar también al narrador en una novela, el que nos va diciendo qué es lo que sucede primero, qué es lo que sucede después, y digamos que es como una figura esencial. No puede, muy pocas veces, o habría que buscar el intento para encontrar una novela que no tuviera un narrador desde este punto de vista, ¿no? Pero pues bueno, existen tres tipos básicos de narradores, pero para poder entenderlos, entonces primero vámonos nosotros a esta palabrita que tienen ustedes en pantalla, que tiene el nombre por lo tanto de diégesis, ¿no? Nos estaremos preguntando entonces, ¿qué cosa es diégesis? Ok, vamos a sintetizarlo. Antes en secundaria, entonces nos decían la historia principal. También nos decían, por lo tanto, que podía ser entonces la idea central del asunto. Eso sería la diégesis, es decir, la diégesis es todo lo narrable, todo lo que yo estoy contando. Si una persona va al cine y entonces al salir del cine le pregunta al otro, oye, ¿qué tal estuvo la película? ¿De qué trató? Entonces digamos que eso que él me está pidiendo, ¿de qué trató? Quiere que le cuente entonces la diégesis. Ah, entonces va a ser la historia. Exactamente. Vamos a entender por diégesis la historia como tal, todo lo que está pasando. Entonces, si empieza con un asesinato y luego avanza con la búsqueda de la policía y luego la policía lo encuentra y hace justicia, entonces, ¿cuál es la diégesis? Ah, pues hay un asesinato, lo busca la policía, lo encuentra, le da su merecido y listo. Ahí estaríamos hablando de la diégesis. Ahora, viene toda esta situación. Si la diégesis finalmente va a ser todo lo narrable, aquí tenemos en pantalla un ejemplo. Un sujeto, acá lo tenemos normal, que entonces digamos que lo que está buscando es que la chica que tiene enfrente, pues finalmente le haga caso, ¿no? Entonces ya una vez que tenemos nosotros esta parte, ¿qué es lo que sucede? Vamos a imaginar qué pasaría con esta historia, ¿no? El sujeto que tengo acá, entonces, pues ya está así como que todo enamorado, vamos a ponerle acá su corazoncito para saber que está entonces enamorado, y entonces le gusta a la chica, llega y entonces la chica le dice así como que, oye, me gustas, y la chica le dice, ah, tú también me gustas, güey, entonces, somos novios, sí, somos novios, fin de la historia. Exacto, lo que están pensando es lo mismo que yo estoy pensando. O sea, qué historia tan chafa, ¿por qué? Pues porque entonces está peor que las de la Rosa de Guadalupe y aquí es donde encontramos la parte que no concuerda. O sea, una diégesis va a ser mal contada en este sentido cuando no haya nada que lo estorbe. ¿Cómo que lo estorbe? Ok, vamos a explicar. Yo les dije, Carlos, vamos a ponerle ese nombre al personaje, Luisa, tenemos la otra chica, entonces se quieren y pues fin, ¿no? No, ¿qué pasaría si entonces yo hago un pequeño cambio en la diégesis o en la narración? Ah, ok, ¿y cuál va a ser el cambio que vamos a hacer entonces en este sentido? Ah, pues vamos con lo siguiente. Resulta ser entonces que Carlos le gusta la chica, ¿no? Pero la chica tiene novio. Entonces viene un primer obstáculo y la historia se pone genial. Pero la mamá de la chica, vamos a ponerla por acá,
esa es la mamá de la chica, o sea, vean allí. Entonces ella no quiere al novio con el que anda su hija, porque le cae mucho mejor el tipo de acá. Ah, entonces viene otro problema. Pero resulta ser que el tipo que está acá, el novio actual, es hasta 3 veces más guapo que el sujeto que tenemos acá. Entonces viene otro obstáculo. Ahora, ¿qué es lo que se está poniendo interesante? De que cada vez que nosotros le ponemos un obstáculo al protagonista, automáticamente la diégesis se vuelve mucho mejor. Y por esa razón, con otro nombre que nosotros podemos conocer a la diégesis, también la podemos llamar con el nombre de trama, que esta es otra palabra importante. ¿Por qué razón? Porque la vamos a estar viendo durante lo que se está desarrollando el curso. Ahora, ¿qué cosa es la trama? La trama es un sinónimo de la diégesis y se usa a la vieja tradición de que, por ejemplo, cuando se tejía una cobija, se ponía un hilo grueso y entonces sobre ese hilo grueso se metía un hilo por arriba, luego este hilo se metía por abajo, luego otro hilo por arriba, luego otro hilo por abajo y después se metían todos los demás hilos hasta que finalmente se formaba una tela como tal. Es decir, la trama es ese hilo grueso que todavía tienen las cobijas antiguas para poder ubicarlas de que son hechas a mano. Y entonces de ahí nosotros podemos usar las dos palabras. A partir de ahorita, hasta que acabe el curso, nosotros vamos a utilizar con el mismo significado la palabra de trama con la parte de diégesis. Ah, ok, ya entendí. Entonces digamos que la diégesis es todo lo narrable, cierto. Entonces la diégesis es la historia, cierto. Entonces entiendo por diégesis cuando el profesor me decía, cuéntenme la historia principal, exactamente. Ahí estaríamos hablando de diégesis. Ahora, ya una vez que entendimos la diégesis, podemos comprender el significado de narrador. Si el narrador entonces, él es el que va midiendo o más bien como que dosificando este proceso de la diégesis, entonces vamos a ubicarlo dentro de este sentido. Yo les puse ahí una línea recta y entonces nos quedamos con esa situación de que la diégesis va a ser una línea recta. Oiga, profesor, pero no supimos si el tipo de acá logró conquistar a la chica. Créanme que en la literatura es lo que menos importa si logras o no logras el objetivo. Lo importante son todos los problemas que se van metiendo, o más bien todas las situaciones que se van metiendo en la diégesis para poder lograrlo. Incluso pueda vencerlos, la chica le dice que no, y pues sencillamente así pasó dentro de la historia. Pero ahora sí, ya entrando a la situación de los narradores, entonces lo que nosotros vamos a poder hacer va a ser lo siguiente. Avanzamos a esta situación de las categorías para poder entonces entrar a la primera persona. Ok, ¿cuál es el narrador en primera persona? Se le conoce como narrador en primera persona porque va a utilizar el pronombre de cuando nos ponían en la primaria a conjugar verbos. ¿Recuerdan? Nos ponían como que una lista, bueno, no sé ustedes ahorita, pero desde yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, y empezabas con yo amo, tú amas, él ama. Ok, esa es la situación. ¿Cuál es la primera persona? La primera persona va a ser en este caso el yo, el que tenemos acá, ¿no? El yo, por lo tanto, siempre va a ser la primera persona y aquí lo tenemos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Yo hace rato les puse una diégesis así, en forma de recta. Ahora bien, ¿qué es lo que hice aquí? Sencillamente es la misma diégesis, pero en forma circular. Entonces, de esa manera vamos a saber que estamos hablando de lo mismo. Ah, ok, entonces vamos por una historia. Supongamos entonces de un tipo que se levanta a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces sale, pues ahí está a las 6 de la mañana. Después de eso, toma su café. Y para recordarnos del café, dibujamos una taza. Ahí está. Y después de la taza, pues toma su baño, ¿no? Entonces, digamos que ahí está echándose un baño, ¿no? Le ponemos censura porque no podemos meter desnudos. Entonces, ahí está su regadera. Y después de eso, pues sencillamente toma su coche y pues se va al trabajo, ¿no? Ok, perfecto, ahí lo tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Una diégesis. Un tipo se levanta a las 6 de la mañana, toma un café, después de ahí toma una ducha y después se va a su trabajo. Y dense cuenta, ahí estamos hablando de una diégesis. Ahora, esta diégesis en línea recta la estamos representando con la circunferencia azul, pues solamente le cambiamos la forma de línea recta a la parte curva. Por lo tanto, encontraríamos aquí el sujeto a las 6 de la mañana. Si avanzamos con la narración,
Lo encontraríamos entonces acá con la primera taza de café del día, después iríamos a cuando toma una ducha y finalmente cuando va a su trabajo ya en el auto. Bien, ahora, yo les dije que el narrador va a ser el que dosifica cómo va la estructura de la historia, va soltando poco a poco o va avanzando en los eventos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros encontramos al narrador dentro de la diégesis, como lo vemos aquí, incluso vean, el sujeto está dentro, este es el narrador, este es el importante, está dentro de la diégesis como tal, por esa razón el nombre que se le da puede ser también como narrador testigo, porque tiene una visión de lo que está pasando en la historia, en la novela, en la fábula, en la poesía, en cualquier cosa escrita dentro de la propia diégesis. Entonces ahí lo está viendo él. Ahora bien, otro nombre que se le da es como narrador deficiente. ¿Y por qué como narrador deficiente? Cuando dicen que tu trabajo es deficiente, pues es porque está muy feo, ¿no? Es porque no puede decirnos todo lo que está pasando dentro de la misma diégesis porque está limitado. Para que nos quede claro cómo sería esta historia toda fea que yo les puse, narrada desde la primera persona, ¿no? Yo me levanté a las 6 de la mañana porque pensé que sería un día muy bueno. Entonces recurrí a mi clásica taza de café para poder despertarme y decir que comienzo mi día. Después me fui a dar un baño porque siempre es mi costumbre bañarme, de esa manera yo acabo ya mi jornada matutina. Después me dirigí a mi auto para irme al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy contando todo desde la perspectiva del yo. Por esa razón, entonces, lo podemos llamar como narrador en primera persona, como narrador testigo o bien como narrador deficiente. Es decir, ahí tendríamos nosotros algo cortado. El sujeto sabe entonces qué es lo que está pasando, pero desde su propia perspectiva. Entonces, digamos que ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de toda esta situación de este narrador, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Pues podríamos irnos a la siguiente para poder saber qué es lo que pasa con este tipo de narradores, ¿no? Entonces, digamos, vamos a tratar de avanzar en este aspecto y entonces para saber si no hay ningún otro problema. Y bien, aquí entraríamos entonces con los ejemplos, ¿no? Para poder diferenciarlos. Aquí estamos hablando entonces como primera persona. Ayer fui a verte con toda la alegría del mundo, pero no estabas. ¿Por qué razón lo ponemos como ejemplo de primera persona? Porque entonces quien está hablando o quien lleva la voz, digamos, fuerte, es una persona que lo está viviendo como tal. Ayer fui a verte con toda la alegría. ¿Quién? Pues yo, pero no estabas, ¿no? En el segundo ejemplo encontramos: he estado pensando en ir por ti y robarte aunque sea en foto. Otra vez, ¿quién es la persona que lo está diciendo? A él mismo que lo está viviendo. Por lo tanto, es testigo directo de lo que se está contando en la diégesis. Y finalmente, el tercer ejemplo: cuando tomé la espada, quería matarlo. ¿Quién? Pues la misma persona como tal, la que está viviendo el cuento. Entonces, digamos que de esa manera encontramos el narrador en primera persona. Ahora, vamos a avanzar con el siguiente. Lo ponemos aquí en tercera persona. Oiga, profesor, pero faltó la segunda. No, no, no. Vamos con este que es el más sencillo y el que todos reconocemos. ¿Por qué razón? Porque el narrador en tercera persona, a diferencia del primero, está fuera de la diégesis. Aquí lo vemos nosotros de nuestro lado superior derecho. Ahí está el narrador. Y entonces, ¿qué es lo que se obtiene cuando se saca al narrador de esta diégesis? Pues sencillamente que tenga una visión mucho más grande. El narrador testigo que está
estaba adentro, pues entonces no ve absolutamente todos los problemas. En cambio, el narrador en tercera persona puede, al estar fuera, va a ver todo lo que está pasando con todos los personajes, incluso lo que los mismos personajes pueden no, ignorar. Este tipo de narrador lo sabe porque sencillamente esa va a ser su característica. Es como cuando estás dentro del problema y pues no vas a ver la solución porque te cierra la misma capacidad que tienes, llega otra persona, te da un consejo y lo puedes solucionar. Este narrador es de los nombres bonitos, ¿por qué? Porque digamos que si en el de primera persona utilicé el yo, entonces el narrador en tercera persona va a utilizar el pronombre él. Entonces, de esa razón lo puede hacer, ¿no? Ahora, ¿hay otra manera de que pueda nombrarlo? Claro, también puede utilizar el nombre de la persona, no decir, por ejemplo, él se levantó a las 6 de la mañana cuando sonó su despertador. Después de eso se acercó a la cafetera para prepararse una taza de café como lo hacía todos los días y entonces estuvo pensando en si bañarse o no bañarse porque no sabía si iba a tardarse mucho tiempo. Finalmente tomó un baño, se acercó a su coche y se fue a su trabajo. ¿Quién podríamos cambiarlo por el nombre? Luis se levantó a las 6 de la mañana en cuanto sonó su despertador. Ahí tendríamos las dos opciones, tanto usar el nombre propio del personaje o finalmente solamente el pronombre él. ¿Qué nombre se le da a este tipo por ser elegante? Bien, viene de la palabra omnisciente. Ah, entonces, si en nuestro examen de admisión a la universidad menciona entonces el narrador en tercera persona, también nos lo puede mencionar entonces con dos opciones, narrador en tercera persona o narrador omnisciente. Aquí la pregunta básica sería, ¿qué cosa significa omnisciente? Omni significa todo, entonces por esa razón han leído a veces que Dios es omnipresente, o sea que está presente en todos los lugares, y siente que significa sabiduría, o sea, omnisciente es el que todo lo sabe, y entonces digamos que ahí encontramos este tipo de narrador, el que se anticipa los movimientos, el que sabe qué va a pasar, y entonces ahí lo tendríamos. Un ejemplo, pues vean, aquí les puse, Luis siempre viaja en autobús y piensa en lo que hará por la noche. No soy yo el que lo está viviendo, a diferencia del narrador en primera persona, sino que aquí quien lo está viviendo directamente es alguien más, alguien que lo está viendo la acción y nos la está narrando. No es Luis, es otra persona que lo está viendo, ¿eh? Segundo ejemplo, ella trabaja casi todo el tiempo y su ropa no le gusta mucho. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Entonces, que estamos viendo las acciones que está haciendo una chica contada por otra persona. Y finalmente, los caballeros templarios avanzaron con caballos y espadas afiladas. Este tipo de narrador tiene todo el conocimiento que sencillamente puede ver no solo por un personaje, sino por muchos más personajes. Ahí lo tendríamos y ahora sí entramos al peligroso, al narrador en segunda persona. ¿Qué pasa con este narrador en segunda persona? No está dentro de la diégesis, pero tampoco está totalmente fuera de la diégesis, sino que donde lo encontramos justo a la mitad. Ahora, este narrador en segunda persona es muy poco utilizado por los escritores. ¿Por qué? Porque se tenía como que cierto temor a que entonces le echabas la culpa a alguien. Ahora, si el narrador en primera persona utiliza el yo, el narrador en tercera persona utiliza el él, entonces por pura lógica el narrador en segunda persona va a utilizar el tú. ¿Y con qué otro nombre se le puede conocer como narrador equiciente? ¿Qué significa equiciente? Es así como equitativo, o sea, que conoce exactamente lo que está dentro y lo que está afuera. Entonces digamos que este tipo de narrador va a tener ciertas características diferentes a los otros, porque en el de primera, pues tú estabas seguro que el que te cuenta la historia es el sujeto que está dentro del libro. Cuando lees el narrador en tercera persona, el que te cuenta la historia es un sujeto que no está dentro del libro, sino fuera del libro contándote alguna otra acción. Pero el de segunda persona, chequen los ejemplos. Tomas el café en una sucia cafetería. Ah, caray, pero si yo ni siquiera tomo café, mi mamá no me deja, pues ya lo tomaste. Es decir, te está echando la culpa. Tomas el café en una sucia cafetería mientras tus ojos leen las noticias del periódico. Profe, pero si yo ni siquiera leo el periódico, pues no importa, si esto ya te lo está diciendo y ya lo leíste. Ahí está la complejidad de esta situación. Y por lo tanto, digamos que vean el otro ejemplo. Intenta sujetar su brazo cuando pasa a tu lado. Pues si yo ni siquiera quiero agarrar a nadie, pues entonces en este caso, en cuanto lo lees, ya estás tú haciendo la acción. Y el tercer ejemplo,
tomas la espada y corres hacia la guerra donde morirás al primer ataque. Pero pues, si yo ni siquiera estoy en la guerra, pues no importa, ya agarraste la espada y vas a correr hacia la guerra y ahí te vas a quedar. Es decir, ahí encontramos por eso la complejidad de este tipo de narrador. Entonces, podemos concluir la situación como entonces el primer ejemplo que lo tendríamos, un narrador en primera persona que sencillamente está narrando lo que está viviendo, por eso es testigo. Tenemos un narrador en tercera persona u omnisciente que lo sabe todo y puede incluso anticipar el tiempo, y finalmente un narrador en segunda persona en el cual se utiliza la palabra tú para poder mostrar toda esta parte de la diégesis y sencillamente ponernos como si nosotros fuéramos los que estamos realizando la acción al mismo tiempo que se está narrando. Como nos damos cuenta, no es tan complicado el hecho de hacer la narración, sino que sencillamente sería la práctica y el poder interpretarlos. Y pues bueno, con esto terminaríamos la primera clase del segundo parcial. Ya estamos entrando en esto, ya vamos avanzados, y pues nada más sería que revisen en el grupo de Facebook la actividad que tenemos que realizar de acuerdo a este tema, y pues nos estaríamos viendo entonces la siguiente clase. Muy bien, ojalá sigan todos perfectamente bien, y pues bueno, gracias por su atención, nos vemos la siguiente semana.